y bienvenidos y saludos a todos y a todas que se están conectando. Muchísimas gracias por tomarse un tiempito en, aquí vamos a ver, pues en conocer un poco más acerca de la alimentación complementaria, que bueno, esta charla de café, y aquí ya está Ale Toledo, esta charla de café quiero comentarles que no es solamente para aquellos que van a iniciar con sus hijos la alimentación complementaria, sino también se van a llevar información muy valiosa si sus hijos ya están comiendo y ya están comiendo desde hace 6 meses, 1 año, 3 años, 8 años, o incluso para nosotros que llevamos a lo mejor 40 años. Yo sé que no parece que tenemos 40, pues es la nutrición, pero tenemos. Ale, ¿tú ya tienes 40? Aquí ventaneándote, no lo tienes que responder. No lo tienes que responder. Entonces, quiero presentarles a quienes nos conocimos primero como una relación médico-paciente, luego yo fui su paciente y en el camino nos volvimos amigas y aliadas en la alimentación de los niños. Entonces les quiero presentar primero a Alejandra Toledo, que para mí de verdad es un honor tenerla aquí. Ale, bienvenida. Oli, ¿cómo están? Feliz. Muchísimas gracias, Elisa. Ya sabes que para mí es un honor estar a tu lado y yo sabes que te admiro muchísimo y definitivamente yo creo que además de que mucha de la información que yo tenía para alimentación de Luciano, como bien dijiste, por ser nutrióloga, pues la complementaste muchísimo, ¿no? Con todo lo que me enseñaste al principio, entender cómo funcionaba. ¿Se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Entender cómo funcionaba, cómo funcionaba Luciano, ¿no? Y también quitarme muchos miedos, porque a veces a los miedos que traemos son más naturales, ¿no? O sea, estos miedos los vamos aprendiendo desde casa y de repente implementar cierto tipo de alimentación en los pequeñitos se vuelve, pues sí, como que no queremos experimentar con nuestros hijos. Entonces tú me abriste ese panorama y lo agradezco muchísimo. Y pues nada, muchas gracias. Para mí es un honor estar siempre contigo. Pues totalmente mutuo. Y bueno, y nos gustaría muchísimo que nos avisen, por favor, si se llega a viciar el sonido, porque estamos de manera simultánea por Zoom con las personas que se registraron y por Instagram. Entonces, bueno, les comento un poco. De lo que queremos o en lo que queremos centrarnos y concentrarnos es justamente lo que conversábamos hace poco Alejandra y yo, que decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede con nosotros como adultos? Como adultos estamos batallando un chorro entre que estamos haciendo dietas sin fin, entre que nos damos cuenta que tenemos síntomas y muchos de estos síntomas tienen que ver con la manera en cómo comemos. Entonces, consultamos a nutriólogos, consultamos a médicos, como es el caso de Alejandra, que es nutrióloga funcional, y nos damos cuenta de un universo que no sabíamos. Primero nos enteramos de que nuestro cuerpo no solamente está habitado por nosotros, sino que está habitado por millones, billones de otros seres vivos, bacterias, hongos, parásitos, que finalmente lo que hacen es logran un buen equilibrio, pero es un buen equilibrio para nuestra salud y previenen de enfermedades. Y también pues, este desequilibrio puede motivar enfermedades que van desde enfermedades autoinmunes, cáncer, demencia, todo lo que conocemos como enfermedades crónicas y de las cuales nos aquejamos, más bien nos quejamos porque nos aquejan. Todo esto empieza por un primer bocado, por las elecciones que hacemos desde que nuestros hijos empiezan a comer. Por eso es tan importante aprovechar esta ventana de oportunidad, es básica. Y por eso justo también es que invité a Alejandra, porque Alejandra, en lo que, y me consta, porque es una mujer, es una profesionista, una madre comprometida, que no tienen una idea, o sea, yo me sentía ñoña hasta que la conocí y entonces dije, no, espérate. Le fue, quítate que ahí te voy. Y es cierto. Entonces, lo que me parece tan interesante es eso. O sea, cómo uno va creciendo y te vas dando cuenta que, voy a hacer una dieta sin gluten y me empiezo a sentir mejor, se me empieza a limpiar la cara, empiezo a no comer azúcares o tantos azúcares como solía comer y me siento cada vez mejor, pero no me cae el 20 que esto tiene que empezar desde la infancia. Y nos parece como
totalmente normal que nuestros hijos pidan calaverita y se atasquen de golosinas sin fin, ¿no? Porque no es solo un día, es una semana, es cada fin de semana. Cada vez que ven a los abuelos, me decía un abuelito, pero perdóname, doctora, así me dijo, perdóname, doctora, pero yo sí considero que usted es una pediatra medio amargada. Y hoy, digo, se los repito porque para mí fue como un... Perdón, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro, y con toda la razón, porque me decía, porque ¿sabe qué? Usted no permite que mi nieto coma golosinas. ¿Y qué es un niño sin golosinas? ¿No? Y entonces, bueno, pues empezamos a platicar y a charlar, etcétera. Creo que no se fue muy convencido, pero justamente esta charla es para sensibilizarnos de la importancia de empezar la alimentación complementaria con el pie derecho. ¿Qué opinas tú, Ale? Definitivamente. O sea, yo creo, mira, la mayor parte de la población que yo tengo de pacientes son adultos, definitivamente. Y cuando un adulto llega con una enfermedad o una patología, lo primero que se me viene a la mente y platicarles y explicarles es decirle, una enfermedad no llegó de la noche a la mañana. O sea, tú no fuiste diabético, no tienes una resistencia a la insulina, no tienes sensibilidades alimentarias, un intestino permeable de la noche a la mañana. Estos padecimientos tardan años a tu cuerpo para desencadenarse, muchísimos años. De verdad que lo que yo he encontrado en mi práctica es que por lo menos 8 años tarda un cuerpo en desencadenar y detonar una enfermedad. Entonces, de repente nosotros cuando llegamos a la edad adulta, lo que queremos hacer es encontrar soluciones rápidas y sencillas para estos padecimientos que llevan años formándose en nuestro cuerpo. Y entonces, cuando yo empecé a notar esto, me di cuenta cuando fui mamá que la ventana de oportunidad de un ser humano está en la infancia. ¿Por qué? Definitivamente en la infancia es donde nosotros formamos los hábitos que vamos a tener en la vida adulta. Justo nos pasa y me pasó a mí, porque yo fui una niña y esto es bien sabido, con obesidad, ¿no? Fui una niña que evidentemente no tuvo sus hábitos de alimentación como muy cuidados. Entonces, crecemos con estos hábitos de tu familia, ¿no? Que vas cargando y cuando llegas a la edad adulta te das cuenta de que, híjole, te cuesta trabajo dejar de comer azúcar. Híjole, te cuesta trabajo decirle que no a un trozo de queso. Híjole, te cuesta muchísimo trabajo hasta ponerle límite al alcohol. Te cuesta muchísimo trabajo ponerle límite a las cosas que te llevas a la boca. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos nos enseñaron que los alimentos no solamente nos nutren fisiológicamente, sino que nutren también nuestra parte emocional. Y la mayor parte de los alimentos que nos brindan cuando somos niños son alimentos cargados de azúcar. Es muy común escuchar a los papás decir, uy, pero pues es que como un niño no va a comer dulces. Y yo digo, no, o sea, entiendo, es un niño, pero ¿por qué le darías a un niño algo que le va a lastimar a largo plazo? Porque como bien dijiste, no es que nos comamos un dulce ahorita, o sea, mañana los niños o el domingo los niños piden calaverita, tienen su bolsita de dulces, pero los niños no se comen solo un dulce y tiran los demás a la basura. No, los niños se quedan con su dulce y se comen otro al día siguiente y a la siguiente semana tienen una comida familiar y comen pastel y a la siguiente semana tienen otra reunión familiar y no nada más comieron pastel, ya les regalaron un chocolate y en la semana la mamá ya le metió jamón de pavo, ya le metió rebanadas de pan de caja, ya le metió yogurts de saborcitos, ya le metió que están sumando azúcar y azúcar y azúcar y colorantes y colorantes y colorantes y aditivos y aditivos y aditivos a un cuerpecito tan pequeñito. Y entonces de repente nosotros creemos que su cuerpo está diseñado para soportarlo, ¿no? Es como, hombre, pues lo puede metabolizar, ¿qué pasa? ¿Pero qué crees? Que una resistencia a la insulina cada vez tengo niños y jóvenes o personas más jóvenes con padecimientos que antes solamente se veían en adultos. O sea, un niño con resistencia a la insulina, una chavita de 14 años con resistencia a la insulina y que de repente dicen, quiero bajar de peso y los papás ya la ven gordita, ¿no? Y entonces ya la ven subida de peso y es que tiene que ponerse a dieta. No se tiene que poner a dieta porque realmente la grasa no es un problema. Para mí la grasa solo es el reflejo de lo que pasa por dentro en el cuerpo de la persona. Y esa grasa se está formando como un mecanismo de compensación del cuerpo, no solamente por un exceso a lo mejor en azúcares, en químicos y en aditivos, sino también por alguna deficiencia nutrimental. Porque la mayor parte de los alimentos que tienen una gran cantidad de azúcar y aditivos son muy pobres en nutrientes.
y sobreestimulan a los pequeñitos. Claro, y el detalle justo es que creo que lo vemos normal. O sea, a veces, a ver, es más fácil pensar y decir, no le voy a dar una golosina, no le voy a dar pan dulce, y no es que nunca sea, nunca en la vida, ¿no? Pero voy a procurar que esto no sea su constante. Pero lo que dijiste que me pareció bien interesante y que a veces se nos escapa como papás es todos los alimentos en donde está escondida no solo el azúcar, sino los colorantes y los aditivos. Porque algo que tenemos que tener bien presente, y ahorita nos vamos a meter en justo lo que tú decías, ¿no? Pensamos que un sándwich de jamón o unas salchichas con catsup, ¿no? ¿Qué mal pueden tener? Y cuando nos ponemos a analizar realmente lo que conllevan, lo que contienen, ahí es en donde lo querríamos pensar dos veces. Entonces, la base de todo esto que estamos compartiéndoles es todo en base al sistema inmunológico. Ahorita estamos en pandemia, sabemos cómo el sistema inmunológico impacta, un buen sistema inmunológico favorece nuestra respuesta a cómo responderemos ante una enfermedad, sea COVID o sea lo que sea, pero no pensamos que este sistema inmunológico se establece en los primeros 4 años de vida. No se nos ocurre. No se nos ocurre. O sea, pensamos, digo, sí podemos hacer muchas cosas en la vida adulta, sí, pero aprovechar esta ventana de oportunidad es única. Y son los primeros 4 años de vida, que para aquellos que nos escuchan que ya tienen hijos mayores de 4 años, no se desesperen, podemos hacer cambios, ¿no? Siempre. El cuerpo es muy noble, ¿no? El cuerpo es muy noble. Y algo importante que no mencionaste y que vale la pena recalcar es que hay etapas en la vida del ser humano donde el ser humano es dependiente en mayor cantidad de nutrientes. Uh-huh. Un adulto, por ejemplo, a nuestra edad, ya tiene su desarrollo completamente, ¿no? Entonces, no necesita a lo mejor tantos nutrientes como se necesitan en la infancia, en la adolescencia, en el embarazo o en la tercera edad, por ejemplo. Pero específicamente los niños, o sea, pareciera, es que de verdad es algo que a lo mejor nos repiten y de repente no lo vemos, pero ya nosotros sobreestimamos el funcionamiento del cuerpo de un niño porque sabemos que los niños van a crecer. Sí. Pero van a crecer a costa de ¿qué? Sí. ¿Ok? Sí. Porque acuérdate de algo, el cuerpo es tan maravilloso, es un milagro vivo, que si tú no le das los nutrientes que necesita para desarrollarse, para crecer y para mantenerse en balance, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo empieza a secuestrar de sus propios tejidos, del cuero cabelludo, de los huesos, del músculo, ¿no? Y entonces de repente empiezas a ver que antes había pequeñitos o hay pequeñitos que son muy delgaditos, que no suben de peso, ¿no? O que no aumentan talla, porque precisamente el cuerpo necesita encontrar esos nutrientes de donde no los dan. Si tú se los das a los pequeñitos van a tener todo lo que necesitan para hacer ese crecimiento óptimo. A lo mejor no todos van a ser igual de altos, no todos van a ser igual de pequeños. Al final, cada niño tiene su ¿cómo decirte? Como su tope de crecimiento, ¿no? Carga genética también. Exactamente, ¿no? Entonces, todos los niños tienen su tope de crecimiento, pero es tu chamba como papá y como educador y como acompañante del pequeñito potencializar su cuerpo para que logre su máximo crecimiento y desarrollo. Perdón, hola, Lu. Es un visitante. Hola. Hola, guapo. Hola. Hola, mi amor. Sí, pues justamente es eso, o sea, lo que nosotros lo acabas de decir, nuestra chamba como papás es que nuestros hijos logren su potencial. Entonces, de manera específica y para que como adultos, que esa yo creo que es de las mejores herencias que le podemos dar a nuestros hijos, salud y buenos hábitos, ¿no? Porque pues el dinero va y viene, ¿no? Las propiedades van y vienen, los hermanos incluso puede que estén, puede que no estén, pero el aprender a comer, a bien comer, a hacer ejercicio, a tener buenos hábitos, esa es una herencia para siempre, ¿no? Y que justamente es lo que queremos darles a nuestros chaparros. Entonces, me gustaría mucho, Ale, que pudieras platicarnos un poco más acerca de, porque digo, creo que tal vez lo tenemos tú y yo un poco más claros y algunas personas de nuestra audiencia, pero me gustaría enfatizar qué hay de la microbiota y cómo, o sea, microbiota intestino permeable, así nada más te lo pongo así sencillo.
Micro, microbiota intestino permeable. ¿Y qué hay de los alimentos con conservadores, con colorantes, ¿no? ¿Qué es lo que afecta y qué es lo que modifica a esta microbiota y hace que el intestino se inflame y se vuelva permeable? Ok, partamos de la importancia de que el ser humano está diseñado como cualquier otro mamífero. Si pensamos en un chango, pues un chango no elige qué desayunar todos los días, ¿verdad? El chango o cualquier otro mamífero sale a cazar su alimento y lo come. Y lo mismo tendría que pasar con el ser humano. O sea, que nosotros nos alimentáramos precisamente de la naturaleza porque estamos diseñados para vivir en sinergia con ella. Y de la naturaleza obtenemos todos los nutrientes que necesitamos, minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasas. Y estos nutrientes nos van a favorecer, justo si pensáramos en eso, la vida está hecha justo para que los humanos y todos los seres vivos vivan en esta sinergia de vida, ¿no? En este ciclo de vida donde todo esté en balance, y por eso siempre les digo, el mundo y el clima tiene estaciones del año donde vamos a tener frutas y verduras de temporada que nos van a aportar los nutrientes específicamente para que durante esa temporada nuestro sistema inmunológico y nuestro cuerpo se mantenga funcionando a tope. Entonces, partiendo desde eso, pues obviamente somos seres naturales que venimos a nutrirnos de lo que tenemos a nuestro alrededor naturalmente. Entonces, ¿cómo se forma nuestra microbiota? Hay muchísimas teorías, pero la teoría que hasta más ahora se ha acertado es que cuando nosotros estamos en la bolsa amniótica, venimos de un ambiente estéril. En el momento que tú sales del canal vaginal, idealmente tendrías que salir por ahí, te nutres de todas las bacterias que aparecen en la parte vaginal de la madre, la vagina de la mamá. Y esas bacterias nutren por completo lo que va a ser tu sistema inmunológico. Es decir, cubren todo tu cuerpo como bebé recién nacido de estas bacterias que fortalecen tu sistema inmunológico, que van llenando tu intestino, ¿no? Tu piel. Y obviamente tenemos bacterias de diferente tipo en piel, en garganta, en intestino, pero estas bacterias conforman lo que es conocido nuestra microbiota, son las bacterias. Y estas bacterias interactúan con nuestros genes y tienen sus propios genes. Y eso conforma nuestra microbiota, es decir, cómo estas bacterias están interactuando con nosotros, ¿no? Esos genes que ellas tienen y cómo interactúan es la forma que conforma nuestra microbiota. Pero la mayor parte de la microbiota habita en nuestro intestino. Y el 80% de nuestro sistema inmunológico habita en intestino. Esa es una parte súper importante. Entonces, cuando el bebé nace por parto vaginal, tiene una probabilidad muy alta de tener un sistema inmunológico bien desarrollado, porque tiene todas las cepas y bacterias específicas que necesita para fortalecer su sistema inmune. Y como bien dijiste, el sistema inmunológico se termina de fortalecer hasta los 4 años de edad. Entonces, durante todo ese tiempo, tienes áreas de oportunidad para fortalecer y llevar al máximo su potencial en cuanto a inmunología. Obviamente, los niños que nacemos por cesárea, tenemos el primer contacto con bacterias diferentes de la madre, con las bacterias de la piel, con las bacterias del seno, y entonces eso nutre de otra forma nuestro sistema digestivo. Incluso, esto es bien importante, ¿por qué? Porque esta microbiota y estas bacterias van a ayudarnos a poder asimilar, digerir e interactuar de mejor manera con el ambiente, ya sea con lo que tomamos, leche materna, fórmula, alimento, y lo que nos untamos, cremas, shampoos y todo con lo que nosotros tenemos alrededor, ¿ok? Entonces, en el panorama ideal, pues, ¿qué sería? Un bebé nace por parto vaginal, la mamá le da leche materna, por lo menos hasta que pueda empezar su alimentación complementaria, que eso ya tú nos hablarás un poco más de eso. Y con la leche materna, bien sabemos que la leche materna se le llama el oro líquido. ¿Por qué? Pues porque la leche materna, además de darle todos los nutrientes al bebé que necesita para cada etapa, porque cambia según las necesidades de crecimiento del bebé, y eso es algo maravilloso. O sea, es que de verdad el cuerpo es un milagro vivo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tú incluso, ya ni siquiera pienses en el bebé, tú como mujer acabas de dar a luz a un ser perfecto como tú, de la nada, lo creaste en tu cuerpo y además puedes crear su comida y no, eso está sobreviva y que es perfecta para que cada etapa de su vida
el bebé tenga lo que necesita según lo que requiere, ¿no? Y además de todo, aporta inmunoglobulinas, que son justamente estas sustancias que van a empezar a nutrir su microbiota intestinal y le da de comer a bacterias buenas. Ahora, justo porque la microbiota se adapta del ambiente y nuestro microbiota se adapta del ambiente, o sea, si no es lo mismo la microbiota de una persona que vive en el campo, no es lo mismo una persona la que vive en la ciudad, no es lo mismo la microbiota de una persona que vive en Tailandia a una persona que vive en México, porque la microbiota la vamos adaptando según nuestro crecimiento, ¿ok? Entonces, estas bacterias principalmente habitan en su mayoría en el intestino. Están en el intestino porque le dan de comer a nuestros glóbulos rojos. Están en el intestino porque nos ayudan a digerir alimentos. Están en el intestino porque fortalecen el sistema inmunológico y en algunos casos, hoy por hoy ya se sabe que incluso en el tema de las mujeres y también en los hombres, pero esto más específicamente en mujeres, interactúa con nuestras hormonas. De eso depende cómo formamos nuestras hormonas. Entonces, esta microbiota prácticamente regula todo lo que pasa en el ser humano. Ahora, estos microorganismos vivos habitan con nosotros desde el nacimiento, pero nuestra chamba es nutrirlos. Y según nuestra alimentación, es que vamos a nutrir a bacterias benéficas o vamos a nutrir a bacterias patógenas. Y de estas bacterias vamos a llenar y vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es por eso que un virus como el COVID puede en una persona hacer cosquillas y en otra persona generar una reacción sumamente potente. Porque no solo depende del sistema inmune, sino de todos los microorganismos que nos habitan. Y entonces te pongo el panorama ideal. El niño toma leche materna, empieza su lactación con verduras, con alimentos naturales, sin papillas procesadas, ¿no? No papillas de que tú hagas en casa, sino que estas que vienen procesadas, no se le da cantidad de azúcar. O sea, pensemos en el hombre de la caverna, en el hombre paleolítico. Yo sé que no estamos como el hombre paleolítico, pero nuestro cuerpo no ha evolucionado. Yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿qué carbohidrato o qué azúcar comía el hombre de la caverna? ¿Cuál era su azúcar? Pues nada más las frutas. El hombre de la caverna no se alimentaba de panes, de tortilla, no se alimentaba de pastas, no se alimentaba de alimentos procesados, no se alimentaba. Y todos estos productos, no nada más el azúcar, los aditivos, los colorantes, los químicos industriales, el glutamato monosódico, todos estos aditivos que vienen en los alimentos y que no conocemos, interactúan con nuestra microbiota, con nuestros genes y con nuestras reacciones metabólicas del cuerpo. Entonces, para que tu hijo crezca, todas las reacciones biológicas de su cuerpo, para que le crezca el cabello, para que le crezcan las uñas, para que tenga su piel bonita, para que se desarrolle, necesita de nutrientes, no de azúcar, no de calorías. Se necesitan nutrientes y esos nutrientes van a generar un efecto dominó para llevar a cabo todas estas reacciones. Si yo les enseñara el mapa metabólico, se te vuela la cabeza, son hojas y hojas y hojas y hojas, que de verdad, yo por eso digo, quien haya inventado el cuerpo humano, o sea, de verdad, si no crees en Dios, quien sea que lo inventó, pero de verdad que no se le pasó un solo detalle. Y nosotros vamos en la etapa más vulnerable del ser humano, que es precisamente la niñez, vamos bombardeándolos de azúcares, de químicos. Pues obviamente, claro, el cuerpo en ese momento está con sus reacciones biológicas a tope, porque está así. Pero estamos subestimando al cuerpo porque cada vez hay más niños con sensibilidades alimentarias, con problemas digestivos, con alergias. ¿Sabes por qué? Pues porque obviamente hemos lastimado el proceso del cuerpo. Y entonces, ¿de dónde viene ahora sí que es una sensibilidad alimentaria o cómo se genera el intestino permeable? Obviamente, si tú cambias la microbiota del intestino, yo como veo el intestino, y esto les va a dejar más claro el punto, para mí el intestino es el órgano más importante. ¿Por qué? Si tú te pones a pensar, el tracto digestivo está por dentro de ti, pero está por fuera de la sangre. Si tú te comes una moneda, la moneda sale intacta por la materia fecal. Eso significa que tú puedes comer, y si no aprovechas los nutrientes, salen así como entran. No es lo mismo comer que digerir y absorber lo que comes. Después de
todo lo que comes, hay todo un proceso que tu cuerpo tiene que seguir. Una digestión en el estómago, una absorción en el intestino, una asimilación en la célula, y cada uno de los procesos lleva reacciones biológicas o reacciones químicas por dentro que necesitan de nutrientes. El intestino, precisamente, es esa parte que funciona para mí como filtro entre el exterior y lo que va a entrar a tu cuerpo. Y justo ese filtro es la mucosa del intestino, esta pared que está formada de enterocitos, que son células unidas, que conforman como una red de defensa. Pero la fortaleza de esa red de defensa depende completamente de lo que toque esa red. Fármacos, estrés, colorantes, azúcares, grasas trans, aditivos, hacen que los enterocitos, se truenen. Y esta red de defensa, que es lo que ayudaría a defenderte de todo lo que viene del exterior, porque lo que comes no viene inerte o no viene sin nada, viene con virus, con bacterias, con patógenos, ¿no? O sea, el cuerpo está diseñado justo para que si te comes una lechuga con una shigella, no tengas la probabilidad de que la shigella llegue al intestino. Claro. Está tan perfectamente diseñado a que llegue solo lo que tenga que llegar. Pero nosotros nos empeñamos en lastimar el proceso digestivo y el intestino. Y entonces, claro, esta red de defensa se abre y no solamente permite la entrada de sustancias tóxicas, permite la entrada de bacterias, de virus, de alimentos mal digeridos, y así nuestro cuerpo no reconoce qué es lo que está pasando. Y entonces de repente pierde el control y empieza a atacar alimentos. Y empieza a atacar otro tipo de cosas que no debería atacar. Así mismo. Y el sistema inmune está diseñado solamente para estar encendido cuando tiene un problema, un COVID. Pero si nosotros ya lo lastimamos a tal grado donde los alimentos que comemos se cuelan mal digeridos, el sistema inmunológico está activo todo el tiempo defendiéndonos de lo que comemos, pues el sistema inmune se cansa y deja de funcionar o se sobreactiva. Y crea enfermedades autoinmunes. Se descontrola a tal grado que empieza a atacar nuestros propios tejidos. Cuando en la vida se ha hablado de tantas enfermedades autoinmunes diferentes, Elisa. Cáncer, además, ¿no? Demencia senil, cada vez más temprano. Que digo, me hablan de una enfermedad nueva y digo, ¿what? ¿Y esta de dónde salió? O sea, de verdad, enfermedades que jamás en la vida que dicen, una en 1 millón. No manches, 1 en 1 millón en mi consultorio, ¿cuál es la probabilidad? Sí, no. No, o sea, no es 1 en 1 millón. Si está en mi consultorio y tiene una enfermedad rara, es que, entonces, justo lo que tenemos que frenar con esto es que en la etapa de la niñez es donde tenemos esa área de oportunidad para fortalecer al máximo el sistema inmune, para crear hábitos, porque incluso de nuestra microbiota depende nuestros antojos. Las personas que no podemos parar de comer pan, harinas refinadas, azúcares, es porque traemos una disbiosis en el intestino. No solo depende de nuestra fuerza de voluntad. Traemos un desajuste metabólico que tenemos que organizar para que el cuerpo funcione. Entonces, para mí el cuerpo funciona así. Tú lo vas programando para que funcione de cierta manera. Si tú lo programas en la niñez para que funcione de manera óptima, cuando tus hijos lleguen a los 15 años, a los 16 años y se coman algo que no estén acostumbrados a comer, se van a sentir mal. Y por propio sentir, van a aprender a decir, lo muevo porque me está lastimando. Sí, y aquí digo, todo esto me pareciera que es como muy complicado, pero realmente, así como lo pintas, no lo es. O sea, no lo es en el sentido de que las acciones que tenemos que tomar para una buena salud integral no son nada sofisticadas. Nada. Lo que también conversábamos mucho es que para nosotros como adultos, a lo mejor que ya tenemos estos hábitos o malos hábitos bien instaurados, es más complejo hacer un cambio. Los niños es lo que conocen.
Entonces, si es lo que conocen desde un principio y es su día a día, pues realmente no es que vayan a extrañar o vayan a necesitar algo como nosotros lo hacemos. Y la otra parte que también me parece bien importante era lo que tú decías, somos muchas cosas, pero entre lo que somos lo que comemos. Y lo que comemos no nada más, como dices, de alimentos, sino también de emociones. Y cómo está tan estrechamente conjugado nuestra microbiota con las emociones. O sea, es la pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Realmente es que todo está completamente relacionado. Y en congresos que hay de microbiota, que aparte son súper interesantes, me acuerdo, por ya algunos años atrás ya se hablaba de esto. La pregunta era, las personas que padecen obesidad y que no pueden bajar de peso, o sea, que están haciendo 1000 dietas y terapias y no pueden bajar de peso, ¿no será que tiene que ver con su microbiota? Y hoy sabemos que sí, ¿no? O sea, cómo nuestra microbiota realmente nos define y la oportunidad que tenemos en nuestras manos de hacer un cambio. Entonces, a veces suena extremo el decir, porque aquí preguntaba, no, yo ni de loca vivo sin pan. Y el tema también no es tanto, y bueno, y aquí entraríamos como en más conversación, pero el tema no es tanto el pan o el lácteo, también depende mucho, o sea, porque no siempre fue así, o sea, ¿qué es lo que le agregan a ¿De dónde está saliendo este trigo? ¿Por qué está tan modificado? ¿Cuáles son los nutrientes que están comiendo nuestras vacas? ¿No? Nuestros cereales, nuestros vegetales. Y ese es un tema también muy importante y muy interesante. Entonces, es algo complejo, pero lo que sí está en nuestras manos y en lo que sí podemos actuar es aprender a conocer en dónde están estos azúcares que a lo mejor no los vemos a primera vista porque no es una paleta de caramelo, pero sí es un catsup, una salsa. Te voy a decir algo ahora que dicen esto, es que es súper difícil hacerlo. Yo creo que cuando tú conoces a tu cuerpo y cuando tomas acciones a favor de él, es mucho más sencillo hacerlo. A ti como adulto te cuesta más trabajo porque llevas años haciendo esa acción. Entonces, claro, 35 años de tu vida comiendo pan y de repente dices, quítame el pan, es como, ¡ah! ¿Pero por qué? No, pues yo toda la vida he comido pan. Entonces, el pan no nada más nutrió tu parte fisiológica, también nutrió tus emociones, lo recuerdas con la abuela, con la no sé qué, ¿no? O sea, al final también la comida llena nuestras emociones. Pero aquí el punto importante es, los niños saben reconocer lo que su cuerpo necesita, solo que nosotros como adultos los vamos cambiando y ellos se van haciendo a nosotros. Ese es algo bien importante, pero los niños naturalmente saben qué tienen que comer, saben qué les hace bien y saben cuando algo no. Pero evidentemente si a un niño desde chiquitito lo alimentamos solamente con papillas procesadas que ya traen azúcar añadida, tomó solamente fórmula, pues evidentemente la cantidad de azúcar que tomó desde pequeñito es enorme. Él ya perdió esta sensación de saciedad y de reconocer lo que hay de su ambiente. Pero si un pequeñito lo alimentaron con leche materna y empezó con verduras, me pasa en consulta. Tengo algunos niños, tengo bastantes niños que de repente llegan las mamás y me dicen, es que ya no sé qué hacer porque no quiere comer carne. Es que, a ver, ¿quién te dijo que los niños tienen que comer carne diario? Para empezar por ahí. Y muchos de los alimentos que ellos no pueden comer y nosotros ahí estamos como, cómete la carne, y es que si no comes, y es que y entonces o la leche, ¿no? O la leche. ¿Quién dijo que tienen que comer todos los días esos alimentos? ¿Por qué no escuchamos y por qué no aprendemos a ver de dónde viene el que no quiera comer la carne, por ejemplo, o que no quiera comer las verduras? A mí me pasó, y esto no viene en los libros, Elisa, esto de verdad, yo cuando le empecé a enseñar a Luciano a comer, pues yo dije, no, hombre, pues yo ya me leí todos los libros, yo voy a hacerlo. Me la sé. Así, ¿no? Y entonces yo aquí mis chicharrones truenan. Y entonces cuando empecé a conocer a Luciano, claro, los primeros meses de vida, el primer año de vida en su lactación, yo hice con la alimentación de Luciano lo que a mí se me antojó. Pero cuando él empezó a tener más conciencia, me di cuenta que los niños eligen muchos de los alimentos, por ejemplo, por texturas. ¿No? Eligen muchos de los alimentos no por sabor. O sea, las mamás llegan, es que no le gusta el nopal. ¿Y por qué supones que no le gusta el nopal? No, pues porque yo se lo he dado y lo escupe. ¿Y cuántas veces se lo diste? No, pues 2, pero pues 2. Acuérdate que el paladar lo tienes que acostumbrar y lo tienes que adaptar a los sabores, porque al final él viene ya sea de una fórmula o ya sea de leche materna,
viene de un sabor dulzón. La leche materna tiene un sabor dulzón y una fórmula no te quiero contar. Si no la han probado, les invito a que lo hagan. Entonces, claro, de repente tú le metes al bebé una verdura a la boca y el bebé lo escupe, ¿no? Y es como, no le gusta. No, sigue, dáselo. Y en la 10ª vez el niño te va a decir, ya reconozco el sabor. Y además, déjate de eso, es la convivencia. O sea, tú decías muy bien que es la parte emocional. Comer, yo siempre lo he comparado, o aprender a comer, es como enamorarse. Necesitas echar mano de todos tus sentidos. Y era lo que platicábamos cuando Lu estaba pequeño, que es déjalo que interactúe con todos sus sentidos, porque así es como te enamoras. O sea, tú para enamorarte y empezar a lo mejor una relación amorosa con alguien, pues lo conoces, como tú dices, ¿no? Con el nopal, lo conoces y dices, no, como que me late, como que no, pero tienes que pasar una experiencia multisensorial para decir, como que sí me gusta, como que esto, como que sí va para más. Entonces, lo mismo sucede con la comida y es justamente lo que conversábamos también, o sea, porque sé que muchas personas se conectaron también para ver este fondo de qué hay de las texturas, qué hay de el permitir que el niño se autorregule. Cuando tú das una papilla, tenemos en nuestra cabeza el hecho de que tenemos que acabarnos la papilla y tenemos que limpiar todo el platito para que el niño se acabe hasta el último bocado de la papilla, y entonces los niños dejan de escuchar su cuerpo por un afán de complacer también a la otra persona que está alimentándolo, que somos generalmente papá o mamá o abuelita, porque recordemos que los seres humanos somos seres sociales. Entonces, bueno, decimos, bueno, sí, vamos a abrir la boca para que, porque mira, cada vez que abro la boca pone cara de felicidad. Entonces, ¿no? Así, y cuando la cierro, me ponen cara como de que no está bien. Entonces, claro, quiero pertenecer y quiero complacer. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Lo que acaba sucediendo es que el niño come sin autorregularse. ¿Y qué es lo que pasa? Porque aquí justamente Karen Soto pregunta, ¿entonces es mejor el BLW que las papillas? Yo diría que no es tanto un tema de que si es mejor una cosa que otra, es más bien la actitud que uno tiene frente a la manera en cómo le das de comer. Porque yo puedo también ofrecerle papillas, pero dejar que el niño decida cuánto quiere comer, cómo lo quiere comer, qué alimentos voy a elegir para ofrecerle, cuál es la dinámica familiar que voy a establecer a la hora de darle de comer. Y esto puede suceder con papillas o puede suceder con enteros, que BLW, por sus siglas en inglés, es Baby Led Weaning, es decir, alimentación guiada por el bebé. Entonces, cuando nos conocimos, Ale y yo, justo nos conocimos cuando Lu tenía 6 meses. Sí, porque yo tenía claro que yo quería que Luciano experimentara Baby Led Weaning. Y de verdad, yo me puse a investigar y dije, aquí tiene que haber alguien pico de Baby Led Weaning, y salió Elisa Gaona. Y entonces, así fue como yo llegué contigo, porque yo quería que tú fueras la pediatra de Luciano justo para que aprendiera este método, porque era lo que yo no conocía. Independientemente de que había leído los libros, siento que es a lo que voy. Hay muchas cosas que traemos culturales que nos impiden ver más allá. No es como aquí en México son las papillas. Aquí en México mi abuela me daba papillas y entonces aquí es papilla porque pues no sabemos otra cosa, por millones de cosas, porque el bebé se va a atragantar, porque no lo cuido yo, porque lo que tú quieras, ¿no? O sea, son muchos miedos de mamá. Y yo sí quería que Luciano experimentara eso porque justo me hacía sentido. Me hacía sentido entender que el niño guiara su propia alimentación. Y me hacía sentido entender que si tú le metes una cuchara al niño, ¿no? Tú estás eligiendo cuánto se va a comer. Claro. Tú no el niño. Hasta en el bocado, porque tú le metes ya sea la cuchara entera o súper llena, porque las mamás, habrá mamás que se la ponen poquitito, otras así, ¿no? Entonces, tú estás eligiendo por él lo que se va a llevar a la boca, pero también estás eligiendo cuánto se va a llevar a la boca y estás eligiendo cuánto va a comer. Entonces ahí, pues claro, me hacía sentido de que el bebé no tenga elección para nada. Entonces yo decía, no, a ver, si él elige, él puede conectar con su cuerpo, porque justo, a ver, volvemos a lo mismo, la alimentación hoy en día y la nutrición está migrando a lo basic, alimentación intuitiva. Entonces, claro, si empiezas con la alimentación intuitiva desde bebé, pues bueno, ¿cómo te platico que en la edad adulta, pues ya ni siquiera van a existir problemas de obesidad, ¿no? Entonces, para mí me hacía todo el sentido del mundo hacerlo. Cuando lo experimenté con Luciano, incluso creo que muchos de los libros, por ejemplo, y hasta los pediatras, ¿no? Entiendo que hay pediatras de todo tipo de cosas, pero ¿cómo le vas a dar eso
El bebé solamente hasta los 6 meses. Yo me acuerdo que cuando fui contigo me dijiste claramente que ahorita nos puedes repetir cuáles eran los 3 puntos importantes para que un bebé comenzara a comer. Porque Luciano empezó a los 5 meses y medio, no empezó a los 6. Porque ya estaba listo. ¿Sabes? Entonces, hay 3 puntos importantes que según yo recuerdo es que hayan perdido la parte de extrusión, porque los niños naturalmente desde bebés, eso es lo que digo, el cuerpo es maravilloso y no se le pasa nada, pero nosotros nos empeñamos en cambiarlo. Desde bebés ellos tienen reflejo de extrusión. Reflejo de, si le metes algo a la boca lo saca y lo saca como el chupón y todo, porque justo no se quieren ahogar, porque es un método de sobrevivencia, ¿no? Pero después de cierto tiempo los bebés lo pierden o lo van perdiendo justo para poder alimentarse. Y ellos aprenden a estimularse. Ahora, el alimento en la primera etapa, y esto es bien importante porque nadie nos lo dice, en la alimentación complementaria, cuando nosotros estamos tratando de meterles todas las papillas a los niños, por eso se llama alimentación complementaria, porque su alimentación fundamental sigue siendo la leche materna. Y la alimentación complementaria simplemente complementa la leche materna. Entonces no tienes que meterle 50 papillas a la boca, porque su alimentación completa está en la leche materna. Tú estás complementando con lo demás para que el niño se adapte al alimento, conozca el alimento, aprenda de sabores, aprenda de texturas, porque por eso los niños se hacen piquis, porque de bebés les metes solo la papilla y cuando le quieres meter al año y medio, no sé, un chícharo, el niño es como, ¿qué le pasa? Papillas? O sea, esta vieja está loca. Claro. ¿No? Es justo lo que dice Rosy aquí, que dice, mi hijo es súper piqui, solo come ciertas texturas a cierta temperatura. Y mucho es porque uno los va habituando ¿no? A este tipo de alimentos. Y eso justamente, digo, porque no lo van a creer, ya nos quedan 10 minutos porque tenemos que hacer la rifa además. Entonces, justamente el mensaje que queremos transmitir es, hay que aprovechar la ventana de oportunidad, que es el inicio de la alimentación complementaria. Tenemos que aprovecharla. Y para poderla aprovechar, tenemos que tener información. Y esta información es básica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es el principio de un camino largo, lleno de salud. O todo lo contrario. Entonces, solamente por cuestiones de tiempo, quiero... No me digas que ya vamos a acabar. Ya sé. Dale 10 minutos más y haces las respuestas. 10 minutos, sí, en 5 minutos te echas todo, porque lo estás a medias. ¿Cómo les vas a dejar así? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y entonces qué voy a hacer? Así de... Pero no es dejarlos a medias, porque esa es la invitación sí, justamente. No, definitivamente es eso. La intención es eso. No, digo que no los dejamos a medias porque justo por eso también tanto Alejandra como yo hemos desarrollado, hemos desarrollado estos cursos para acompañarlos de esta manera, de la mano. Entonces, darle también a la alimentación, o sea, la alimentación más bien le tienes que dar el poder de nutrir a tu hijo, le tienes que quitar ese poder de dárselo como premio o como consuelo, porque no, el alimento no es un consuelo, ¿no? Eso es algo bien importante. Algo que me pasó con Luciano súper chistoso, y te lo digo porque ve, yo intento no premiar a Luciano con la comida para nada. Él me dice, quiero postre, yo se lo puedo dar antes y no me pasa nada de la comida porque él sabe que se va a comer lo que le corresponde comer. Pero justo, obviamente esto no sucede siempre, y el niño va creciendo y se va dando cuenta, y entonces ahora que de repente va con sus abuelos, ¿no? Y él lo ve un día así, de repente me dice, mamá, es que yo quiero comer gelatina, pero Luciano, en la casa nunca hay gelatina, o sea, la gelatina la comes esporádicamente cuando, no, pero es que la gelatina me la da mi abuela, y mi abuela con eso me consiente. Cucú, ubecas, ahí le queda él, con eso me consiente. Y entonces le dije, a ver, mi amor, pero tu abuela te consiente de otras formas, no solo con gelatina. ¿Qué otra cosa te hace sentir amado por tu abuela? Recuerda, ¿qué más te hace sentir amado por tu abuela? Piensa, no, pues me hace sentir amado, y entonces ya le cambias ¿sabes? Pero ellos van viendo que si tú los consuelas con, ay, te fue muy bien en la escuela, vamos por un helado, perfecto. Ay, no sé qué, vamos por... No, y entonces, claro. No, perdón, o me pasa a mí en consulta. Les pongo una vacuna. No te preocupes, para que no sufras, ven, vamos por un chocolate. Y de verdad que lo hacemos con todo el buen corazón. O estamos súper ocupados y ¿qué es fácil? Una galletita. Una galletita, espérate, mi amor, una galletita. O está así en un berrinchazo. ¿No te gustaría un helado? ¿Helado? Y entonces, claro, así como de, se desaparece el berrinche.
Y la asociación que hacemos entre las emociones, la parte de la recompensa y el alimento, sobre todo azucarado, es fuertísimo y dura toda la vida. Exactamente. Y el punto de aquí es entender que todo suma. Todo suma. Es importante leer lo que nos llevamos a la boca. La gente la mayor parte de las veces compra por costumbre, no compra porque sabe lo que se lleva a la boca. Entender que como a papás y como adultos cuidadores, somos los que debemos ofrecerle el alimento al hijo. Si el hijo conoce el helado, el panqué, las azucaritas, los cereales, los conoce por nosotros, no los conoce por nadie más. Entonces, mucho también de la chamba para poder apoyar a los pequeñitos es trabajar con nosotros mismos. Por supuesto. Y tú como adulto comienzas a entender cómo funciona tu cuerpo, vas a ser más consciente de las elecciones que vas a tener para ti y por ende para tu pequeño. Obviamente, creo que uno de los mayores retos casi siempre es en el adulto, porque me pasa muy seguido. Luego las mamás llegan muy preocupadas con los niños, pero es que el papá, te juro, llega con la bolsa de pan. Es que te juro, el papá llega y le da un chocolate. Y yo no sé si lo hacen también justo porque a lo mejor trabajan todo el día y no los ven, ¿no? Pero es como, no llegues con un chocolate, ¿por qué no llegas y mejor te pones a jugar pelota con él 10 minutos? ¿No? ¿Por qué no mejor llegas y ves tantito la tele con él dejando el celular? ¿O por qué no llegas y lees un libro? Sí. No llegues con pan. Si tú, yo me acuerdo algo que le decía a Luis, mi esposo le decía, porfa, lo único que te voy a pedir es que me dejes ayudar a Luciano, porque yo fui niña gordita y tú no sabes lo que hay detrás de todo eso. No sabes lo buleada que fui. Le dije, no sabes lo que hay detrás de ser una niña que padece sobrepeso. Yo no quiero que mi hijo lo padezca. Entonces, si yo lo puedo evitar, lo voy a hacer. Lo único que te pido es, yo no te digo que te comas o no te comas algo tú, pero en mi casa no va a haber. Y si tú te quieres reventar una pizza, cómetela en la oficina. Nadie te ve. Y cuando estés aquí, cómete tus verduras y cómete lo que tu hijo quieres que se coma. Tú también quieres un bien para él, yo también lo quiero. Pero ¿cómo lo pones en una disyuntiva de mamá come verduras y papá come pizza? No, pues yo quiero pizza. ¿Y cómo lo pones a elegir entre el papá y la mamá? ¿No? Entonces, esas acciones no son tan difíciles. Simplemente son acciones, conforme vayan creciendo, le vas a poder levantar una rebanada de pizza, no está mal. Conforme vaya creciendo, pero el niño ya sabe y el niño reconoce y está ya conectado con su cuerpo. Totalmente. Me gustaría contestar algunas preguntas que tenemos aquí rapidísimo. Dice Moni Esquivel, doctora, mis niños piden su huevo en las mañanas y si se los omito me lo piden de noche. Le doy de gallina criollita. ¿Debería darles menos? Aquí, a ver, yo creo que aquí podemos complementar muy bien Alejandra y yo. Algo que tenemos que tener muy presente es la importancia de rotar los alimentos. O sea, de que siempre haya una rotación en los alimentos, darle variedad, sobre todo para que el cuerpo no se sensibilice de más ante un alimento en específico. Es una realidad que podrían comer huevo de gallina todos los días y sobre todo si es criolla. Y con criolla quiero pensar que es una gallina de libre pastoreo y que está comiendo también otros nutrientes del suelo y no solamente un grano y que está encerradilla, ¿no? Esto aporta o ofrece un huevo de mejor calidad. Entonces, el huevo tiene colesterol, el huevo tiene luteína, que son excelentes nutrientes. Y aquí lo único que yo diría es tratar de darle rotación a los alimentos. ¿Tú qué dirías, Ale? Definitivamente. O sea, yo lo que les expongo siempre, para mí, yo hago pruebas de sensibilidad alimentaria en el consultorio. Este año específicamente, creo que incluso las sensibilidades alimentarias, por lo que yo he visto, llevo 10 años practicándolas y van cambiando. Las sensibilidades alimentarias son cambiantes porque depende de la integridad del intestino de la persona, pero también de los alimentos que consume y de muchos factores. Pero principalmente en estos 2 últimos años he visto que hay un común denominador en reacciones al huevo. El huevo es un alimento muy alergénico para el cuerpo. No estoy diciendo que lo quiten, no voy por ahí. Pero lo que sí quiero decir es que volvamos siempre a lo natural. Que tu pensamiento sea, si yo tuviera una gallina en mi casa que pusiera huevos, naturalmente, no alcanzaría a poner la cantidad de huevos que come una familia. Yo quiero una gallina. Todos los días, ¿sabes? Una gallina natural, libre de pastoreo, pone un huevo al día. Y no diario, no siempre diario. Entonces, imagínate qué tienes que hacer para tener en tu refrigerador 20 huevos. Comprar 4 gallinas. Bueno, si las tienes y tú las... No es cierto. ¿No? O sea, si las gallinas están en su casa, well, be my guest. Pero si no,
O sea, rota, porque además de todo, le puedes dar a tus hijos huevo todos los días. ¿Por qué dices la rotación? Para que la gente entienda. Tú le puedes dar a tu hijo huevo todos los días, pero el huevo le está aportando ciertos nutrientes. El cuerpo necesita de muchísimos nutrientes. Hay muchos nutrientes esenciales que tu cuerpo no procesa, es decir, que no crea y que necesita del exterior. Entonces, si tú solamente le das el huevo, pues vas a tener los nutrientes del huevo, pero ¿qué hay de todos los demás? Claro. Y empiezas a tener deficiencias nutrimentales. Claro. Sí, no. Lo de las 4 gallinas es que es mi sueño, tener 4 gallinas. No, bueno, tienes 3. Pero bueno, ¿no? Entonces aquí es importante. Y ahora sí ya estamos muy sobre tiempo. Voy a responder otra pregunta y les quiero dar sus avisos parroquiales, que son bien importantes, porque, bueno, ahorita les doy los avisos. Dice Keila, mi bebé nació con un quiste en el cuello y fue operado al mes de nacido. Por toda esta problemática tiene problemas de deglución. Me sugirieron iniciar con papillas. Casi no ha querido aceptar nada de comida. No abre la boca y cuando llega a probar vomita todo. Con mi primer bebé hice BLW. Y aquí esta parte es muy interesante porque BLW, que es la alimentación que no es en papillas sino en sólidos, ayuda como fisioterapia para la deglución. Y aquí esto en este caso en particular no debe de ir más bien acompañado o de la mano con una terapia específica para los músculos de la deglución y de la masticación, que hay terapeutas específicos y Keila, por favor, escríbeme un mensaje y te doy, si vives en la Ciudad de México, que es en donde conozco terapeutas específicos. Pero lo que hemos observado con el BLW, a diferencia de con las papillas, es que es una terapia en sí misma. Para niños con bajo tono muscular, como por ejemplo niños con síndrome de Down o trisomía 21, con niños que tienen alguna otra alteración, incluso que tuvieron frenillo corto, que tuvieron algún tema de, por ejemplo, de quijada, de lengua, etcétera, ayuda, es como una fisioterapia y ayuda también a más adelante establecer mejor el lenguaje. Entonces hay un chorro de ventajas con respecto al BLW. Avisos parroquiales rápidos. Todas estas preguntas y más las pueden responder en el curso de alimentación complementaria. Es el curso que está en cursosensalud.mx, esa es la página, www.cursosensalud.mx, y tiene descuento del 30% hoy y mañana. Solamente tienen que poner charla 30. Y para aquellos a los que les dé terror de que el hijo se les vaya a atragantar porque no está comiendo en papillas, sino está comiendo en enteros, que cabe mencionar, que también lo digo en el curso, el riesgo es el mismo, no por mí sacado de la manga, sino bien estudiado y avalado por instituciones de importancia en la pediatría como la Academia Americana de Pediatría. También tenemos descuento, 30% en el curso de primeros auxilios. Ale, apúntate. Hoy y mañana. Te estaba diciendo que me urge tomarlo porque sí, uno debe saberlo. O sea, bien dicen que la información te empodera y de verdad, como papá yo creo que el reto más importante es tener conocimiento para poder guiarlos de la mejor manera, porque creo que ahí es donde radica realmente la importancia de ser papá. O sea, creo que es una gran responsabilidad. Y te decía hace rato, yo siempre ando con el corazón en la mano con el niño. Yo necesito ya ese curso y de verdad, el curso de Baby Led Weaning no se lo pueden perder. O sea, en serio, Elisa es una picuda en Baby Led Weaning. Por ahí les voy a compartir videos de Luciano. O sea, 5 meses agarrando el brócoli, llevándoselo a la boca, y yo lo veo ahora y digo, wow, ¿no? O sea, me acuerdo que al principio todo el mundo me decía, pero es que no se va a ahogar, pero no, como que Luciano fue un poco también mi conejillo de indias, porque justo, no sé si te lo comenté alguna vez, pero ya para terminar, me acuerdo que yo decía, Luciano dejó de tomar lácteos al año. Ajá. O sea, Luciano no toma un lácteo al año, o sea, Luciano no toma lácteos, ¿no? Y me acuerdo que todo el mundo me decía, pero es que ese niño no va a crecer, pero es que ¿cómo puede ser? No, yo tengo, pues, a mi familia, pues, mucho anda en tema de salud, medicina, y es que ese niño, y los niños necesitan el calcio, y de dónde va a tener, y no sé qué. Ya sé. Perdón, bueno, Elisa no les puede decir, pero mi hijo está en el percentil. Yo sé que su papá y su mamá son exactos, pero de crecimiento ha estado increíble, ¿no? Y es un niño súper sano. Entonces, al final es un tema de aprender a conocer a nuestro pequeñito, entender que tenemos un área de oportunidad en la niñez para crear hábitos de vida excepcionales, y que creo que todos los papás lo queremos, pues porque es lo más importante. Para mí, Luciano es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué más que regalarle cuidado, autocuidado, buenos hábitos al amor de tu vida? Totalmente. No, y aquí lo que te faltó comentar de la anécdota es que, bueno, no sé si te acuerdas, pero me acuerdo que me preguntaste, creo que fuiste tú, que me dijiste, y entonces no va a tomar leche después del año de edad.
y te dije, somos el único mamífero que toma leche de otro mamífero por años. La leche es un gusto después del año de edad, no una necesidad, ¿no? Hay otras opciones. Entonces, y veamos al México prehispánico, o sea, no había, voy a prender la luz, no había vacas. No había vacas y al final... O sea, y así que tú dijeras, uy, ¿sabes cómo yo le digo a Luciano y luego a mis pacientes niños que llegan y tienen esta afección al lácteo? Porque aparte el lácteo genera a nivel neuronal muchísimas alteraciones, o sea, genera enciende ciertos centros de recompensa en el cerebro, igual que el azúcar, y por eso es muy difícil que los adultos lo quitemos. Entonces, imagínate si a un adulto le cuesta trabajo quitarlo como le cuesta a un niño. Entonces, yo lo que trataba de decirle a Luciano, porque obviamente Luciano ve y mis pacientes ven y los que están así les digo, a ver, imagínate que tú te estás comiendo algo que te encanta. ¿Qué te encanta? No sé, unas flautas, estoy hablando al aire, y que tú de repente llega tu mamá y te quita tu comida. ¿Te gustaría? No. Imagínate que lo que tú te comes en el quesito y en la leche es la comida del becerrito. ¿Tú crees que el becerrito le gusta? Ay, no, mamá. No, pues imagínate. No tienes razón. Tienes razón. No me lo voy a... Ay, qué ejemplo. Me encantó. Y de hecho, yo sé que como papás nos van a surgir y nos seguirán surgiendo N cantidad de preguntas. La grandísima ventaja que también tiene el curso es que nos conectamos el primer domingo de cada mes, y si John sigue por ahí conectado no me dejará mentir, el primer domingo de cada mes nos conectamos durante 1:45, casi 2 horas, en vivo para seguir resolviendo todas estas dudas y todas estas preguntas. Entonces, ahora sí, vamos por la rifa porque ya nuestros hijos ya tienen que irse a dormir y así todo esto. Entonces, chacachachán, voy a sacar el número de la rifa de la silla que amablemente Ay, me encanta porque estoy seleccionando el número. Soy una tramposa, no voy a ver. No sé. Ay, perdón. Ok, les platico cómo está. Bueno, si seleccionas mi nombre está bien. Está muy bien. Tengo 67 números, puede que haya un poco más, pero espero que, porque no saqué los otros, perdón, fue un día un poco intenso. Pero tenemos las 67 personas que se registraron, entonces vamos a sacar un número esperando. Y bueno, preseleccionados que fue de Ciudad de México también. Son de lo peor, ¿verdad? Y es el número, ahí Virgen Santa. 67. Justo. Hola, ¿qué tal? Por aquí, buenas noches. Busco al 67, tenemos un segundo. 67, ¿verdad? 67, sí. Si no me dices, ya agarro. Sí. Mientras Normita lo busca, entonces recuerden, 30% de descuento, curso de primeros auxilios, curso de alimentación complementaria. De todos los cursos nos reunimos una vez al mes para resolver dudas, preguntas, compartir experiencias. Todas estas dudas de cómo le hago, cómo empezamos, cuáles son los 4 puntos, son 4, no 3, los 4 puntos para que inicien la comida. Por eso tienen que tomar el curso con Elisa y luego ya vienen a que les enseñe a cómo combinar sus alimentos. Es que no puedo tener todo al mismo tiempo tan tirado. Está muy bien. ¿Tenemos ganador o ganadora? Sí, es Romina Gutiérrez. ¿Estará conectada? Romina Gutiérrez. Si no está conectada, regálaselos a los que están conectados. Sí, no, de hecho sí, es a los que están conectados. Romina Gutiérrez. ¿No? Es a la mano, Romina. Saca un segundo número, si no. Aparte siempre me emocionan estas rifas. Soy una cursi. Ok. ¿Otro número? Voy. Romina Gutiérrez no. Ok, ahí les va. Número 13. Voy a responder la pregunta de John. Todos los que se registraron al final, todos están en la base de datos. Sí, todos están. De hecho, sacamos la base de datos ahorita. Al final la actualizamos. 13, número 13. Perdón, Diana, sí, también todos los que se registraron, todos desde el día 1 que se publicó hasta hoy, están. Todos los registrados están. Perdón, ¿qué número? 13. 13, déjenme buscar, número 13. Y yo sé, para los de Instagram somos de lo peor, pero fue para los que se registraron. De todas maneras, y me despido también en Instagram, muchísimas gracias por haberse unido. Y recuerden, 30% de descuento, alimentación complementaria, Elisa Gaona, Ale Toledo, cursos en salud. Entonces, muchas gracias y nos vemos. El número 13 es Saraí Covarrubias Cuevas. Keila Saraí Covarrubias Cuevas. Keila Saraí Covarrubias Cuevas. ¿Estará? Ya le va la mano.
Ya levantó la mano. ¿Dónde? Ah, ahí está. ¡Ay, qué emoción! Abre tu cámara. ¡Ay, sí! Keila hizo pregunta además. Hago un comercial. Síganos en nuestras redes sociales a los que no nos siguen, @cursosensalud.mx, por favor. Ahí te van a promocionar más cosas. Hola, Keila. Hola. Keila. ¡Yay! ¡Felicidades, Keila! ¡Qué emoción! Aquí está mi bebé. A ver. Uy, apenas para él. ¡Oh, qué suerte! Sí, le quedó perfecto. Keila, nos apoyas mandándonos en privado tus datos para ponernos en contacto contigo y seguirnos en nuestras redes sociales para poderte apoyar con la entrega de tu silla. Es una silla Graco, no sé si das más detalles, Elisa. Sí, es una silla... Duodiner 3 en 1. Duodiner 3 en 1. De Graco. Wow. Oye, Elisa, y deberías sumarle un cursito, no te hagas. Claro, también, por supuesto. Keila, ¿no has comprado tu curso? Te lo damos. Sí, 100%, se lo merece. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes, Cursos en Salud MX, en Instagram, en Facebook. Yo creo que deberíamos hacer una masterclass, Ale, en donde podamos extendernos un poquito más porque hay tanta información por tocar al respecto 100%. Y un compromiso muy, muy fuerte con la infancia y con la salud de nuestros chamacos. 100%. Y por supuesto con la salud del mundo. Entonces, gracias, un honor conectarme contigo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y nos vemos el primer domingo de cada mes en los foros de preguntas y respuestas del curso de alimentación complementaria. Recuerden su porcentaje de descuento y un besito. Nos vemos pronto en el curso. Besillos. Bye, Ale. Bye, Norma. Bye. Gracias. Bye. Bye.